Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción es una asociación gremial que presta servicios de distintas índoles a todas sus empresas socias. En particular, en lo que a mí me corresponde, estando a cargo del área regulatoria, es hacer el seguimiento y el cabildeo de los proyectos de ley que se presentan al Congreso. Y normalmente los proyectos de ley se trabajan desde un ámbito económico y jurídico, de manera de ir fijando una posición de la Cámara respecto de las materias que se tratan en el proyecto de ley. Eso incluye eh, entrevistas con los ministerios correspondientes. Nosotros, como Cámara Chilena de la Construcción, tenemos mucho que ver con, obviamente, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y también es muy relevante el Ministerio del Trabajo porque es un ministerio que abarca transversalmente a todas las áreas de actividad de la Cámara. Somos entonces un organismo técnico, pero muy vinculados a las actividades de gestión de intereses particulares, más que de lobby, porque no somos profesionales del lobby, sino que gestionamos los intereses propios de nuestros asociados. Y lo que hacemos entonces es revisar los textos de los proyectos de ley, los vamos a hablar con las autoridades que corresponda y después se les hace seguimiento una vez que ingresan al Congreso a través de los parlamentarios de los distintos partidos. Nosotros no nos centramos solamente en los parlamentarios que puedan ser de alguna manera más cercanos a nuestras posiciones, sino que tratamos de abarcar todo el espectro político y nos juntamos con todos los parlamentarios que podamos durante la tramitación del proyecto de ley. En particular, como un ejemplo, podemos hablar de la reciente reforma laboral que se está implementando en Chile desde hace un par de meses, que fue un trabajo largo de casi 2 años, en que eh, el gobierno trató de hacer una reforma basada en entregarle mucho poder a los sindicatos en la negociación colectiva. De hecho, el proyecto original incluía la titularidad de la negociación colectiva, es decir, que solo aquellos trabajadores que están afiliados a un sindicato pueden negociar y no aquellos que no están afiliados, cosa que finalmente fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Pero así parte el proyecto de ley. Es un proyecto muy complejo para las empresas que cambia las reglas del juego radicalmente, incluye normas tan rígidas como la imposibilidad de reemplazar a los trabajadores que declaran la huelga, incluso con trabajadores internos dentro de la empresa. Entonces se trató de un proyecto de ley que es bastante complejo, que no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias y que como Cámara nos interesaba mucho tratar de llegar a un punto de equilibrio dentro de lo que podía ser este proceso de reforma. En particular, nosotros nos juntamos muchas veces con los profesionales del Ministerio del Trabajo, también con el Ministerio de Hacienda, porque era un proyecto que sabemos que va a tener muchos efectos en materia de crecimiento, de productividad y por lo tanto el Ministerio de Hacienda también estuvo muy involucrado en este proceso y nos juntamos con todos los parlamentarios que fuera necesario y como decía antes de todo el espectro político de manera de hacer ver la posición de la Cámara en esta materia. Y en particular nos centramos también en un punto bien específico que tiene que ver con la negociación colectiva de los trabajadores que están contratados para una obra o faena determinada, que es el tipo de contratación que se usa mayoritariamente en la construcción, porque la construcción son obras cíclicas, más bien artesanales, que se van haciendo y tienen un origen y tienen un término que depende de la duración de la faena, no tienen un plazo establecido, tampoco son contratos indefinidos. Y tiene la naturaleza propia de la construcción, es transitorio y por lo tanto en Chile se ocupa mucho el contrato, en nuestro sector, el contrato por obra o faena. Este contrato, los trabajadores que están contratados por obra o faena, en la regulación anterior no tenían derecho a negociar colectivamente de manera obligatoria, eh, cosa que sí se establece en esta reforma. A partir de esta reforma ellos tienen derecho a negociar colectivamente. Y lo que nosotros tratamos de hacer en este proceso fue evitar que esta negociación colectiva, por ejemplo, pudiera abarcar un periodo muy extenso de tiempo, porque podía pasar perfectamente que mientras se estaba negociando colectivamente terminara la obra y por lo tanto quedábamos en una situación bastante compleja. Entonces se fueron resolviendo distintos detalles técnicos y finalmente llegamos a una cosa bastante mejor de lo que incluía el proyecto de ley original, pero aún así con problemas que no hemos determinado ni sabemos qué es lo que viene por delante porque recién esto se está implementando. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Seguir actuando, seguir revisando tanto
la jurisprudencia administrativa como la jurisprudencia judicial, que se vaya a ir formando a través del tiempo, a raíz de la entrada en vigencia de esta reforma, y ver si en el futuro es necesario volver a solicitar nuevos proyectos de ley que reformen situaciones que estén perjudicando demasiado al sector, o pedir por la vía de las resoluciones administrativas que se vaya reglamentando la norma de manera de no provocar un gran daño en la productividad.